Padre, gracias por la oportunidad que tenemos ahora, Señor, de escuchar tu voz hablar por medio de tu palabra. Señor, quiero pedirte, Padre, que por el poder de tu Espíritu Santo, lo que se oiga aquí, Señor, sea la verdad que tú tienes para nosotros hoy. Háblanos, Padre. Guíanos, Señor. Levántanos con tu palabra. Danos propósito y esperanza y dirección. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante cierta época de la historia de este país, la gran mayoría de los productos se transportaba por el río. Los ríos eran como enormes carreteras de agua por donde iban los buques y los barcos llevando algodón y maíz y todos los otros productos, cosas que ahora se llevan por tren o por camión. Pero en aquel tiempo eran los barcos. Y Max Lucado cuenta la historia de dos naves cargadas de algo que zarparon al mismo tiempo de la ciudad de Memphis, en Tennessee, rumbo a Nueva Orleans. Y por casualidad salieron al mismo tiempo los dos, viajaban lado a lado y de repente los marineros de uno de los barcos retaron al otro a una carrera, a ver cuál de los barcos podía llegar primero a su destino. Entonces empezaron a echar carbón al boiler porque eran naves que corrían a vapor, iban más y más rápido, pero con el tiempo una de las naves empezó a agarrar ventaja y poco a poco se iba adelantando a la otra nave. Y los marineros de este barco pensaban, ¿qué podemos hacer para ganar? No podemos dejarles a aquellos que nos ganen. Y de repente uno de ellos descubrió que la carga que llevaban en el barco era combustible. Y entonces empezaron a echarlo al horno y el barco empezó a correr más rápido. Y cuando llegaron a su destino, habían ganado la carrera, pero habían quemado toda la carga. Podríamos decir que fue un viaje inútil, porque el propósito del viaje fue llevar la carga al destino y terminaron quemándola. ¿Para qué? Para ganar una carrera que a fin de cuentas no tenía ningún sentido. No había ningún premio, no había nada que ganar. Esta es la lección que podemos sacar de esa historia. Dios nos ha entregado a todos nosotros una carga. En nuestra familia tenemos, no quiero decir que sea una carga pesada, pero tenemos la carga de llevar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a un buen destino. Pero ¿será que nuestro esfuerzo por ganar alguna carrera, quizás la carrera de ser mejor que nuestros compañeros, o alcanzar cierto nivel económico, o tener algún reconocimiento en la sociedad, en nuestro esfuerzo por ganar esa carrera, quizás terminemos destruyendo la carga que Dios nos ha encomendado? Por eso quiero que consideremos hoy algunas de las buenas costumbres para la vida familiar que nos pueden ayudar a terminar bien esa carrera que Dios nos ha puesto. En lugar de tirar la carga por la borda o quemarla en el horno, podemos llevarla a un buen fin. Y la semana pasada hablábamos sobre las buenas costumbres para la vida personal. Y les mencioné 3 buenas costumbres que podemos formar en nuestras propias vidas y que nos van a llevar a feliz término en nuestra vida cristiana. La costumbre de la alabanza, la costumbre del aprendizaje y la costumbre de congregarnos cada semana con nuestros hermanos. Ese sermón, por supuesto, está disponible en video si no estuvieron aquí presentes para verlo. Pero hay que recordar que Dios no solamente trabaja
a través de individuos. En otras palabras, Él no solo se interesa por nosotros como personas individuales, sino que Dios también trabaja a través de las familias. Cuando Dios puso al ser humano en la tierra, cuando creó a Adán, Él vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces, ¿qué creó? ¿Un bar para que fuera a distraerse? ¿O un cine para que fuera a ver películas y se olvidara de que estaba solo? No, creó a la mujer y formó a la primera familia. La familia está al centro del plan de Dios. Y aún después, cuando el pecado entró al mundo por la desobediencia de la humanidad, Dios no abandonó a la familia, sino que cuando escogió a Abraham para ser el padre de la fe y le prometió una descendencia, también le dijo, por medio de ti serán bendecidas. Ahora fíjense, me fascina cómo Dios se expresa aquí, porque no dice todas las personas, todos los individuos, toda la gente, no, dice todas las familias de la tierra. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y cuando su nieto Jacob, después de vivir durante años lejos de su familia, regresa, Jacob hace esta oración: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares, y que me harías prosperar. Cuando Jacob estaba lejos de su familia, no prosperó. Dios le dijo, regresa a tu familia y vas a prosperar. Y cuando la familia se vuelve a unir, hay una prosperidad, hay una bendición que viene de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros pertenecemos a una gran familia, que es la familia de Dios. Es una familia espiritual y es una familia eterna. Jesús murió en la cruz para que nosotros, por la fe, pudiéramos ser adoptados y tener a Dios como Padre. Entonces, cuando conocemos a Jesús, entramos a una nueva familia. Y ahora tenemos dos. Tenemos nuestra familia espiritual y tenemos nuestra familia terrenal. Como creyentes, nuestro mayor deseo debe ser que nuestra familia terrenal refleje el amor y la unión de nuestra familia espiritual. Para decirlo de otra manera, que nuestra familia terrenal también sea parte de nuestra familia espiritual. Que nuestros hijos, que nuestra pareja, que nuestros primos, nuestros tíos, todos lleguen a conocer a Jesús y no solamente sean parientes de carne, sino lleguen también a ser hermanos, hermanas en Cristo. Y entonces se podrá cumplir en nosotros lo que el apóstol Pablo le dijo a su carcelero en Filipos: cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. Ahora, ¿cómo podemos avanzar hacia esa meta? ¿Qué podemos hacer en este año 2023 para que nuestra familia, como la del carcelero filipense, también sea salva? Hay algunas costumbres que nos pueden ayudar a hacerlo. Y como decíamos la semana pasada, la costumbre no es algo malo, al menos que sea una mala costumbre. Debemos ser personas de buenas costumbres, porque las buenas costumbres nos llevan por un buen camino en la vida. Y así como hay costumbres buenas para nosotros como personas, también hay buenas costumbres para la vida familiar, que nos pueden ayudar a llegar a esa meta. Y hoy vamos a hablar acerca de dos de estas costumbres.
Pero quiero decir algo. Estas buenas costumbres pueden ayudar bastante, pero no son ninguna garantía. Porque Dios fue el mejor padre de todos para Adán y Eva, y aún así ellos pecaron. Entonces tú puedes ser el mejor padre del mundo y todavía tener hijos que, aunque sea por un tiempo, se rebelan. No debemos juzgarnos con demasiada severidad a nosotros mismos, y mucho menos juzgar a otros y decir, ay caramba, mira cómo se les han ido los hijos, seguramente ellos fueron muy malos padres. No sabemos eso. Pero si adoptamos, si inculcamos estas costumbres a los hijos y los tenemos en nuestra vida familiar, entonces nuestra casa puede tener un ambiente diferente. Podemos invitar la presencia de Dios a nuestro hogar, y Él sí es capaz de transformar y de salvar a todos los que están ahí. Por eso quiero invitarte hoy a pensar, a considerar cómo puedes formar estas costumbres en tu hogar. La primera costumbre es la costumbre de la comunicación. La costumbre de la comunicación. Una de las cosas más importantes para que una familia funcione bien es la buena comunicación. Las familias sufren cuando hay mala comunicación o cuando la comunicación es ofensiva. Hace algunos años se realizó un estudio para determinar qué factores iban a aportar o ayudar a las parejas de recién casados a durar. En otras palabras, qué costumbres, qué prácticas tenían las parejas que o determinaban que con el tiempo se iban a separar o determinaban que se iban a quedar juntos. Y tomaron en cuenta muchos factores: su nivel de educación, su nivel económico, muchas cosas. Y los investigadores quedaron sorprendidos cuando descubrieron que el factor número uno que determinaba si una pareja funcionaba o no era si se hablaban con cortesía. Solo eso. Las parejas que decían por favor y gracias y que se hablaban amablemente eran mucho más propensas a durar que las que se hablaban así de manera golpeada y áspera. Y yo a veces me fascino al ver cómo nos esforzamos por ser muy corteses con una persona en una tienda o en algún negocio que a lo mejor nunca vamos a volver a ver. Y con nuestros familiares, con quienes vamos a pasar el resto de la vida, ojalá, hablamos de manera muy golpeada y muy severa. Debería ser al revés, ¿no? No deberíamos esforzarnos mucho más por tratar con cariño y con amor y con cortesía a los que van a estar con nosotros siempre. La comunicación es tan importante y Dios nos lo enseña en su palabra. Efesios 4:29 dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. En otras palabras, si tienes la costumbre de decir malas palabras, quítate esas palabras de tu vocabulario. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Aquí Dios nos está enseñando a pensar no en lo que nosotros queremos decir, sino en el efecto que nuestras palabras tendrán en la otra persona. No es que yo estoy tan enojado que me tengo que desquitar, por ejemplo, sino qué es lo que puedo decir que va a ayudar a la persona que me está escuchando a tener una mejor vida, que la va a levantar, que le va a dar ánimo. A veces puede ser corregir también, pero el punto no es yo sentirme bien por lo que digo, sino hacer que esa persona viva mejor por lo que yo he dicho. Eso es estímulo para los que oigan.
Dios también dice en su palabra, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Y al mismo modo llama a las esposas a respetar a sus esposos. Entonces, ese cariño y consideración que el esposo debe tener para su esposa y ese respeto que la esposa debe mostrar a su esposo comienzan con la manera de expresarse, la manera de hablar. Durante mis años de seminario conocí a una pareja joven. Ellos eran de México y llegamos a ser amigos. Y una de las cosas que yo observaba era que cuando ellos se hablaban, siempre se trataban con mucho cariño. Ya tenían varios años de estar casados, pero siempre decían mi amor, y él siempre decía querida, o cariño, o luz de mis ojos, o alguna expresión parecida. Y un día, él me dijo, Tony, quizás te parezca cursi que siempre nos hablemos así. Pero es que nosotros hemos aprendido que así se alimenta el amor. Así se alimenta el amor. Y cuando yo conocí a esa pareja, pasaban por tiempos difíciles, económicamente y en sus vidas personales, pero su matrimonio se mantuvo fuerte. ¿Por qué? Porque se hablaban con cariño. Y de la misma manera, cuando tú les hablas a tus hijos con amabilidad, entonces te van a tener más confianza. Si solamente te obedecen a gritos, entonces algo está mal. Quizás has mal acostumbrado. Acostúmbrate a hablarles con cortesía. Aunque sean tus hijos y se supone que te tienen que obedecer, pero todavía les puedes decir por favor y gracias. Y les puedes explicar el porqué de las cosas. Si siempre les hablas en voz fuerte, entonces el día que realmente tengas que regañarles o llamarles la atención, ya no van a entender. Porque es la misma voz de Dios. Entonces, la primera costumbre saludable para la familia es la costumbre de la buena comunicación. Quiero invitarte simplemente a pedirle a Dios que te ayude a identificar las cosas que deben cambiar. Ahora, por favor, no pienses, ay, de verdad, mi esposo tiene que aprender a hablarme mejor. No. Piensa, ¿cómo puedo yo tener una mejor comunicación con mi pareja, con mis hijos? Eso nos lleva a la segunda costumbre. Y esta es la costumbre del altar familiar. En Deuteronomio 6, 4 al 7, Dios enseñó a su pueblo cómo Él quiere que sea la vida familiar de quienes lo conocen. Miren lo que dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora, con estas palabras, Dios nos está enseñando que la vida espiritual de una familia no debe ser cuestión de solo un día a la semana. Debe ser cosa diaria, algo constante. Cuando nosotros practicamos el altar familiar, entonces mantenemos a Dios al centro de nuestro hogar. Y les enseñamos a nuestros hijos que la fe es importante. Traemos la protección de Dios a nuestro hogar. Una familia se había reunido para orar una noche. Y le tocó a la niña de 5 años hacer la oración. Entonces ella comenzó a orar y dijo: oh Señor Jesús, ven y sé nuestro invitado de honor. Y luego dejó de orar y abrió los ojos y dijo: pero mamá, yo no quiero que Jesús sea un invitado en nuestra casa.
Y su mamá la miró con ojos horrorizados y le dijo, pero hija, ¿por qué no? Y dijo, es que un invitado solo viene de vez en cuando. Pero yo quiero que Jesús se venga a quedar a nuestra casa. ¿Cómo es Jesús en tu casa? ¿Es un invitado o es un residente? Porque vive todo el tiempo. El altar familiar es una manera de que Jesús esté siempre con nosotros. Ahora, si quieres que el altar familiar se vuelva costumbre en tu casa, la primera cosa que tienes que hacer es fijar una hora. Porque una costumbre se establece cuando se hace todos los días al mismo tiempo. Muchas veces decimos, oh sí, lo voy a hacer, nada más déjame ver cuándo me conviene. Y un día lo haces a una hora y al día siguiente lo haces a otra hora y al tercer día ya se te olvidó. Entonces lo mejor es escoger una hora, y para muchas familias quizás sea antes de acostarse en la noche. Para otros puede ser a la hora del desayuno. No hay una hora específica que tiene que ser, pero debe ser una hora particular en tu familia, donde ya todos saben, esta es la hora del altar familiar. Y después, ya que tienes la hora que lo vas a hacer, ¿qué hacemos? Dos cosas: orar y leer la palabra. Ahora, yo creo que es recomendable que el altar familiar no dure mucho tiempo, sobre todo cuando los niños son pequeños, porque se aburren muy fácilmente. Y no queremos que sea una carga, pero podemos tomar un momento para orar. Que los que quieran compartan alguna necesidad, alguna preocupación, y luego leer una porción corta de la Biblia. Incluso quizás podrían turnarse cada noche que le toque a un miembro diferente de la familia, traer un versículo y comentar muy brevemente lo que entiende de ese versículo. O ahora tenemos muchas aplicaciones en el celular que nos dan un versículo o nos dan un pasaje para leer todos los días. Así que no faltan maneras de tener un devocional para la familia. Lo importante es reunirnos cada día y tomar esos 5 minutos, 10 minutos máximo para tener el altar familiar. Y por supuesto que una vez a la semana va a ser más largo con la célula familiar. Pero algo que he observado en las familias es que cuando el altar familiar se celebra cada día, entonces los problemas encuentran solución. No es que si celebras el altar familiar nunca vas a tener problemas. Eso será vivir en el cielo. Pero cuando nos reunimos para orar todos los días, entonces los problemas que surgen se resuelven. En cambio, cuando se va dejando, ay, es que estamos muy cansados, no, mejor mañana, y se va dejando, entonces empiezan las separaciones y las divisiones y los problemas. El altar familiar, estoy hablando con puertorriqueño, el altar familiar es también una forma de discipulado, porque Efesios 6:4 les dice a los padres: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y una de las maneras de hacer eso es separar tiempo todos los días para orar y para escuchar la palabra de Dios juntos. Es parte de esa formación en la fe que Dios encarga a los padres cristianos. Muchas veces ponemos el pretexto de que no tenemos tiempo para hacerlo. Y un padre de familia decía eso, y entonces su amigo, que quizás estaba un poquito más cerca del Señor que él, empezó a hacerle preguntas. Le dijo: oye, si tú supieras que cada día que no hicieras el altar familiar, uno de tus hijos se iba a enfermar, ¿lo harías? Y el padre dijo: oh, sí, claro, en esa situación, sí lo hago. Y si tú supieras que cada vez que faltas al altar familiar, alguno de tus hijos iba a tener fiebre, ¿entonces lo harías? Oh, sí, claro, bajo esas condiciones, sí lo haría. Y si te cobraran una multa de $20 cada noche o cada día que no haces el altar familiar, ¿entonces lo haces?
sí lo hago, dice el hombre. Y entonces finalmente su amigo le dijo, qué pobre pretexto es, que dices que eres hijo de Dios, pero no tienes tiempo para hacer el altar familiar, y sin embargo, por esas razones tan simples sí lo harías. ¿Qué nos detiene? ¿Qué es más importante que pasar tiempo en familia? Orando, leyendo la palabra de Dios. ¿Será más importante el chisme? ¿O será más importante el celular? ¿O será más importante la televisión? Martín Lutero dijo que una fe que no da nada, que no cuesta nada y que no sufre nada, no vale nada. ¿Cuánto vale nuestra fe? ¿Cuánto vale la fe que tenemos como padres? La fe que tenemos en familia. Te dejo con esta pregunta. ¿Estás dispuesto este año a cambiar las costumbres de tu familia? Las costumbres de comunicación y la costumbre de tener el altar familiar para que Dios pueda obrar libremente en tu hogar. Oremos. Padre Celestial, tú nos muestras en tu palabra qué quieres que hagamos. Y Señor, te doy infinitas gracias porque tú no nos aceptas sobre la base de que seamos perfectos, porque no lo somos. No tenemos que ganar tu aprobación, sino que la salvación la recibimos por gracia. Pero siendo salvos, Señor, tú ahora nos llamas a una vida diferente, a una vida de buenas costumbres. Y yo te pido en este momento, Señor, por cada familia de esta iglesia, Señor, líbranos de los ataques del enemigo y ayúdanos, Señor, a formar estas buenas costumbres en nuestra vida familiar. Y te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.